Maestro Jesús Rodríguez Almeida, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, sea usted bienvenido a este órgano legislativo. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, manifiesta usted la enorme preocupación por la forma en que se ha gestionado la Procuración de Justicia en la capital durante este sexenio. Ello nos obliga a reflexionar el sentido de nuestra alta responsabilidad, no solo como representantes, sino también como ciudadanos, con todas las personas que habitan en esta ciudad, con la capacidad y el derecho inminente que tienen ellos a ser libres, dignos, en la inteligencia de que esta dignidad radica fundamentalmente en la dimensión y en la esencia espiritual de su ser. Por ello, en nuestros principios de doctrina, realzamos la importancia del ser humano, la voluntad libre, la responsabilidad de sus propias acciones, los derechos universales, inviolables y inalienables, a los que corresponden las obligaciones inherentes que tenemos los servidores públicos también. Bajo esta línea directriz, nos hemos abocado a realizar un estudio profundo de la actuación de la dependencia a su cargo, no solo en esta breve gestión que encabeza, sino también durante los últimos meses y años anteriores. Señor Procurador, basándonos en la primicia de ser usted la principal figura que guarda el interés público en el Distrito Federal, donde se encarnan los principios de imparcialidad, de libertad, en la búsqueda de la procuración de justicia, procedemos a abordar en forma sustantiva la actuación de la dependencia de la cual hoy nos rinde informe. Por ello, en este análisis se escudriña no solamente el informe que hoy nos presenta, cuyo contenido en un listado de atribuciones propias del Estatuto Orgánico, subsumidas en acciones atemporales simplemente que buscan reflejar la justificación de un trabajo aparentemente bien realizado, pero del cual es evidente que el trasfondo de intereses personales siempre debe sobrepasar el bien común. En principio, señor Procurador, al margen de su informe, hemos encontrado en la institución dirigida por usted un marcado desprecio por los derechos humanos. Lo anterior, apoyándonos en informes de la propia Comisión de Derechos Humanos y declaraciones del Ombudsman capitalino. Entre los múltiples agravios cometidos permanentemente por esta dependencia en materia de derechos humanos, quiero puntualizarlo muy bien, podemos focalizar al periodo las siguientes cifras. En relación con 7.133 expedientes de quejas registradas por la Comisión de Derechos Humanos en el 2011, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recibió la no despreciable cantidad de 2.544 quejas, mencionándolos como presuntos responsables, las cuales se relacionan principalmente en probables violaciones de derechos a las víctimas, a personas ofendidas. De manera específica se vincula con la manera negativa de dicha autoridad a investigar diligentemente, situación que favoreció la revictimización de las personas cuando intentaban ejercer sus derechos ante la autoridad capitalina. Sobre el particular, y de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad federativa, así como por la referencia de amigos, familiares y cualquier otra persona, ciudadano que acude al Ministerio Público, incluso colegas abogados, es reiterada la conducta, la falta de diligencia en la integración de las averiguaciones previas por parte de los ministerios públicos, así como el retardo injustificado en la integración y en la determinación de las indagatorias. Por cierto, percibimos que en su informe, atiborrado de una serie de descripciones de las funciones y estadísticas señaladas, donde se señala la existencia de un proyecto y una estrategia con el propósito de erradicar de forma contundente y definitiva esta práctica, no vemos acciones concretas. Continuando con la enunciación, encontramos que de aquellos expedientes iniciados por la citada Comisión de Derechos Humanos respecto al tema relacionado y muy importante para esta Asamblea Legislativa, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en donde el principal reclamo fue la omisión de prestar auxilio
cuando ocurre un maltrato físico, verbal, psicoemocional y sexual, la Procuraduría General de Justicia es la dependencia que desafortunadamente acumula el mayor número de señalamientos en este tipo de circunstancias. Por otra parte, de las 107 menciones relacionadas con la presunta obstaculización, restricción, injerencia arbitraria o negativa de los derechos de las personas adultas mayores, es decir, el 31.77%, se dirigió contra la Secretaría del Desarrollo Social, seguido solo después, en el caso de adultos mayores y de quejas relacionados, por la Procuraduría General de Justicia, con cerca del 18% del total de señalamientos de arbitrariedades de los funcionarios públicos que se encuentran en esta Procuraduría. Se destaca de este recuento que la Comisión refiere una profunda preocupación por la persistencia en las prácticas de tortura, así como de otro tipo de afectaciones a la integridad personal, particularmente en los procesos de detención de las personas por parte de los cuerpos de seguridad y los cuerpos ministeriales. Como prueba de estas prácticas, existen hoy en día 5 recomendaciones de las 13 emitidas en el 2011 relacionadas con situaciones de tortura a cargo de la Procuraduría a su cargo. Al respecto, existe un dato curioso, señor Procurador. En los últimos 6 años en esta ciudad, solo se ha emitido una sentencia condenatoria por tortura de las 75 averiguaciones previas indicadas por la Procuraduría a su cargo y las más de 500 quejas presentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En este rubro me permito hacer un paréntesis para que reflexionemos, y no es escepticismo, sin embargo habrá que poner una especial atención en la forma en que se están integrando las averiguaciones previas. Sé que han trabajado mucho a lo largo de esta administración para depurar y hacer cosas en favor de que se profesionalice el trabajo ministerial. Sin embargo, nos preocupa, y de verdad se lo digo como ciudadanos, que estén aconteciendo este tipo de circunstancias. Por cierto, aprovecho la coyuntura para hacer una precisión respecto de su informe, donde usted nos señala en el punto 5.10.7 que con el fin de refrendar el respeto a los derechos humanos, durante el periodo de marzo a febrero de este año, la Comisión de Derechos Humanos emitió 11 recomendaciones dirigidas a la Procuraduría, las cuales fueron aceptadas. Pregunto, ¿por qué no es más contundente en el informe y se señala que esta sería una argumentación ambigua, incluso falaz? Porque no señala que en muchas de estas recomendaciones solamente se aceptó de manera parcial los hechos y que en la gran mayoría de ellas no han sido cumplimentadas o han sido cumplimentadas parcialmente, y de otras muchas pues ni siquiera se ha hecho caso. Por ejemplo, la 8/2011, donde hubo una detención ilegal y arbitraria, así como tortura por parte del personal de la Procuraduría, misma que fue parcialmente aceptada, pero que a la fecha prácticamente ha sido incumplida en su totalidad. Como usted sabe, conforme a los artículos 48, 49 y 50 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en todas las recomendaciones supuestamente aceptadas por la Procuraduría, se debe acreditar el cumplimiento de los 10 días siguientes. Continuamos con las violaciones. En 2011, los expedientes integrados por violaciones a los derechos de petición, pronta respuesta, a la honra, a la dignidad, a la igualdad ante la ley y la discriminación, a la información, encontramos que la Procuraduría se encuentra en el honroso lugar de las instituciones públicas del Distrito Federal, entre los primeros 3 lugares con mayor número de menciones en este tipo de circunstancias. De igual forma, encontramos que la mayor cantidad de señalamientos relacionados a presuntas afectaciones de derechos a la niñez se dirigieron contra la Procuraduría, porque reunió la honrosa cantidad del 40% del total de estas menciones, mientras que el Tribunal Superior de Justicia solo recibió el 16% y se encuentra en segundo lugar. Es decir, el problema tan añejo de las violaciones a los procedimientos, el problema de la falta de seguimiento, canalización
institucionalización de los niños y niñas en albergues y casas hogar por parte de la Procuraduría, señor Procurador, sigue siendo un tema preocupante. No hemos olvidado los temas como Casitas del Sur, donde la Procuraduría a su cargo sigue no poniéndole la atención debida a este problema. Son innumerables las menciones y los muy altos índices del uso desproporcionado e indebido de la fuerza, de amenazas, de intimidación, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes. No obstante que existe ya una ley que regula el uso de la fuerza pública en esta ciudad. Podríamos continuar todo el día haciendo un recuento de violaciones, sobre todo en materia de derechos humanos, que es donde la Procuraduría sí no ha actuado debidamente desde nuestro punto de vista, aun y cuando han hecho programas de comunicación al respecto y han intentado seguir trabajando, pero sin acciones en concreto. Tal vez ahora que usted asume la titularidad al cargo de esta dependencia, habrá que generar una serie de reflexiones sobre acciones y medidas que se van a implementar para el fiel cumplimiento del mandato constitucional que hoy en día tiene, esperando que no caiga en omisiones como las que se dieron anteriores a su administración, donde se aplicó magistralmente la máxima expresión del liberalismo francés de dejar pasar, dejar hacer en materia de derechos humanos, y no se resolvieron muchos temas. En verdad esperamos que no sea así. Confiamos, señor Procurador, en que su labor y su trayectoria como abogado lo avalen para sacar adelante muchos de estos temas. Concluyo diciéndole desde esta tribuna que el Partido Acción Nacional lo exhorta de manera respetuosa, en razón del mandato que tiene, a implementar programas que verdaderamente vayan al fondo del asunto, investigando, sancionando, reparando la clase de conductas que atentan contra los derechos humanos y las violaciones que se han dado continuamente por parte de la Procuraduría capitalina. Sería una invitación, señor Procurador, y le agradezco mucho su atención. Que tenga muy buen día. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.